Ay. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Estamos en nuestro segundo episodio aquí del podcast Nutriando. Hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es la señora Patricia Castillo Bacaflor. Ella es nutricionista de Bolivia. Es especialista en varias cositas. Primero que todo, obesidad, valoración nutricional y composición corporal. Tercero, educación en diabetes. Súper bien. Y además tiene diversos diplomados en nutrición bariátrica y en educación superior. El tema que nos convoca hoy es justamente la cirugía bariátrica. Así que la señora Patricia, nutricionista de Bolivia, está más que cualificada para hablarnos de este tema. También hoy en día se desempeña con su consulta privada en el Centro Médico Foglianini. No sé si lo estoy diciendo bien. Y Sí, está también bien. en su consulta particular. Así que ella nos brindó unos minutos para hablarnos más que nada acerca de su experiencia en la cirugía bariátrica, los pacientes que son candidatos a someterse a esta cirugía, al postoperatorio y también obviamente al papel de la nutrición, que es clave en estos pacientes. Bueno, primero que todo a mí me han llegado varios pacientes, obviamente con exceso de peso, que muchas veces se han sometido a estas cirugías restrictivas, pero al poco tiempo, obviamente no tienen el apoyo nutricional, el apoyo multidisciplinario y vuelven al peso inicial o justamente suben más del peso que tenían al inicio antes de la operación. No sé si a usted le ha pasado, cómo ha sido su experiencia con los diversos pacientes que tiene que se han sometido a esta cirugía. Hola, buenas tardes. Antes que nada, y te agradezco por la invitación, estimado colega. Saludar a la gente también que nos está viendo. Bueno, como decías, lamentablemente un paciente con obesidad cuando nos visita es porque por el tema de la cirugía bariátrica, es porque ha probado todos los tratamientos habidos y por haber, buenos o malos, ¿no es cierto? O buenos y malos, para reducir de peso. Pero acá hay algo muy importante y que le va a volver a suceder con la cirugía bariátrica si es que no hace ese cambio, ¿no? Y es el cambio de actitud frente a lo que es la alimentación, eh, el cambio de los malos hábitos alimentarios y de los malos hábitos de vida en general, ¿no? Como es el sedentarismo, por ejemplo. Entonces, ni siquiera la cirugía bariátrica le va a ayudar al paciente si no hay estos cambios. Entonces, desde ahí, desde la primer consulta, nosotros tenemos, como nutricionistas, tenemos que hacerle entender al paciente y que él se comprometa a hacer estos cambios para que la cirugía sea un éxito. Si no, te cuento que no va a haber el resultado que ellos están buscando. Y después le van a echar la culpa, obviamente van a decir la cirugía bariátrica no sirve, ¿no es cierto? Cosa que me ha pasado siempre, que algún paciente no se ha preparado debidamente, entonces pasan unos meses, obviamente sí o sí, como hay una restricción, perdón, como hay una restricción de órgano, entonces sí o sí va a haber un descenso de peso, pero ese peso no va a ser el peso saludable, ¿no es cierto? Va a haber depresión de masa muscular, no de grasa, y los malos hábitos van a seguir, y por ende no va a haber la salud adecuada. Entonces, es desde la primer consulta que nosotros tenemos que hacer énfasis en esos cambios para que dé resultado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la cirugía bariátrica actualmente es uno de los tratamientos más eficaces para la obesidad mórbida, la obesidad grave. Estamos hablando de índices de masa corporal de mayor a 40, ¿no es cierto? Entonces, es el mejor tratamiento. Pero yo siempre les digo a mis pacientes que lo último, es la última baraja, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber jugarla, ¿no? Entonces, a partir, como te digo, de la primera consulta es que debemos no enseñarle, sino hacerle entender al paciente y que se comprometa. Claro, y también justamente indicar la importancia del trabajo multidisciplinario. Primero que todo, digamos, la relación con su nutricionista va a ser a largo plazo. Correcto, es como los cirujanos siempre dicen, mira, yo tengo, te digo, más de 10, 12 años de
experiencia en nutrición bariátrica y cada vez los cirujanos están dándose cuenta y apoyando el trabajo del nutricionista bariátrico en el sentido de que dicen, nosotros salimos de la cirugía, está todo bien, el paciente salió perfecto y listo. En cambio, ustedes, nutricionistas, se casan prácticamente con el paciente porque los vemos de ahí en más, ¿no es cierto? Antes y de ahí en más. Entonces, el equipo interdisciplinario es fundamental y el papel del nutricionista es fundamental, ¿no? Entonces, la idea es trabajar en equipo. Y te digo interdisciplinario porque tiene que haber coordinación entre todos los profesionales que están trabajando con el paciente, cirujano, nutricionista, psicólogo, endocrinólogo y el preparador físico, ¿no? Entonces, tiene que haber una coordinación y trabajar todos en equipo. Eso es fundamental. Exacto, porque de nada sirve en el fondo que se sometan a esta cirugía si en el fondo van a seguir con sus malos hábitos de alimentación, sedentarismo, o quizás también con todos los mitos Correcto. nutricionales a los cuales está la gente, digamos. Correcto, correcto, ¿no? Entonces, como te digo, desde la primera consulta es que tenemos que trabajar con el paciente y que él se comprometa, no hacerles todo. Yo siempre les digo, yo te puedo hacer tu plan alimentario, vos podés pagar la cirugía, lo que quieras, pero si no hay un cambio, de nada va a servir, ¿no? De nada va a servir. Entonces, eso es para que tenga obviamente razón de ser esa cirugía, ¿no? Porque imagínate, es un riesgo, es una cirugía mayor, es un riesgo, es cara, ¿no es cierto? En algunos Claro. lugares, en algunos países como en el mío, no te cubre la obra social, el seguro social no te cubre esta cirugía. Entonces es privado, ya entonces es cara. Y si no vas a hacer un cambio radical en cuanto a tus malos hábitos, pues la cirugía va a ser algo más, digamos, en tratamientos, ¿no? Así que esa es la idea. Exacto, y también justamente muchos pacientes que no tienen obesidad mórbida, sino padecen, por ejemplo, obesidad grado 1 o sobrepeso, muchas veces, digamos, se someten a esta cirugía y es la última opción, como decíamos. Eso también es importante hacer notar a los pacientes, ¿no? ¿Quiénes estarían, digamos, aptos o a quiénes les convendría hacerse este tipo de cirugía, ¿no? Porque como dices, si estás hablando de un sobrepeso, una obesidad grado 1, de pronto no es tan, el tratamiento no tiene que ser tan invasivo, tan drástico como la cirugía bariátrica, ¿no? Tendría que ser otro tipo de tratamiento. Pero hay un detalle y es una de las condiciones, digamos, de la cirugía bariátrica, que si hay un sobrepeso o una obesidad grado 1 con comorbilidades como la diabetes o la hipertensión, sí es recomendable, ¿ya? Porque es una cirugía, no es que te va a revertir la diabetes, no es que te va a curar la diabetes, pero te la va a controlar, ¿no es Exacto. cierto? Entonces, en pacientes que de pronto tienen diabetes tipo 2, pero que están utilizando insulina, ¿no? Entonces, a ellos sí les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, que no pueden controlar con la medicación esa diabetes, ¿no? Entonces, ahí sí se recomienda con un índice, digamos, de 35 o quizás menos, pero que haya una comorbilidad. Exacto. El IMC, digamos, para que la gente vaya entendiendo, es justamente la relación del peso según la estatura. A eso nos referimos. Ahora, exacto, eso está bien y gracias por la aclaración, pero justamente hablando de esto, mira, en los últimos congresos que han habido, ya no se está tomando al índice de masa corporal como un parámetro definitivo o importante en cuanto a lo que es o son los grados de obesidad, ¿no? Porque vos bien sabés que no es algo como la composición corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos que tomar en cuenta el porcentaje de la grasa corporal, Claro. ¿no? Entonces, para determinar, pero se lo sigue utilizando, ¿no? Entonces, basándonos en eso, y como decías, es la relación del peso para la talla, hablamos de los distintos grados de obesidad, ¿no es cierto? Claro, pero que igual el punto que tocó, porque justamente
la mayoría de las personas solamente se enfocan en el peso, en el número que refleja la báscula. Exactamente, exactamente. Y eso, mira que eso es algo que también hay que trabajar con los pacientes, ¿no? Yo siempre les digo, y en mi experiencia, y de pronto a muchos les viene bien, digamos, que no sea tanto ese número en la báscula que te marca una obesidad o una exageración en kilos, ¿no es cierto? Sino yo les digo, el peso es relativo, porque si vamos a pesar, por ejemplo, a un fisicoculturista, Claro, obviamente es pura masa muscular y él no está obeso, ¿no es cierto? claro. Entonces les digo, acá el tema es la grasa corporal y sobre eso es que vamos a trabajar. Entonces ahí como que cambia la cosa y el paciente entiende, ¿no es cierto? Exacto, hay varios aspectos, digamos, que preocuparnos, por ejemplo, para evaluar la progresión o la evolución de un paciente, como dice usted, la grasa corporal, perímetros también, digestión, la energía durante el día, son muchos aspectos. Y fíjate algo muy notable, y cuando yo les digo eso a los pacientes en la primer consulta, por ejemplo, como que a algunos sí les viene bien o entiende y a otros no me creen. Entonces viene la próxima consulta y yo les hago notar de que algunos han bajado de peso, pero la grasa se mantiene. Y les muestro que la masa muscular es lo que me han bajado, ¿no? Entonces yo, antes de decirles con cuánto están en la segunda consulta, digamos, les digo, ¿han cumplido con el plan? Sí, me dice, incluso muchas veces ni siquiera cené, no comí, ¿no? O sea, no se trata de eso, les digo, fíjate, has bajado de peso, pero es porque me has perdido masa muscular y no grasa. Entonces ahí como que recién entienden, ¿no? Que tienen que seguir ciertas indicaciones porque tiene pues su razón de ser, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hablamos más que nada de composición corporal más que de índice de masa corporal. Claro, que es uno al final de los principales prejuicios que piensa la gente acerca de los nutricionistas, que se van a morir de hambre, comer solo lechuga con atún. Y no es la idea. Exacto, exacto. No, y fíjate, recién estuve en un congreso virtual de Perú, pero era a nivel Iberoamérica del CIENUT. Y justamente una colega de México hablaba sobre la gastronomía en lo que son las dietas, ¿no? Entonces, lo importante que es tomar en cuenta gustos, costumbres, etcétera, con los pacientes para que puedan adherirse al tratamiento. Entonces, ahí también desechamos ciertos mitos, ¿no? De que con el nutricionista, ay, me va a matar de hambre, es lo mismo. Entonces, también se sorprenden cuando yo por ahí le digo, le mando, digamos, de receta algo con arroz, que acá se acostumbra mucho, o con fideo, por ejemplo, y me dicen, ¿cómo si es una dieta para bajar de peso me va a dar arroz, fideo? Pero fíjate las cantidades, fíjate la forma en que lo cocinas, con qué lo estás combinando, etcétera, etcétera. Entonces, como que cambia la cosa, ¿no? Entonces, todo eso también hay que ir desechando mitos, pero siempre, ¿sabes qué? Explicándole al paciente, ¿no es cierto? Para que entienda el por qué, ¿no? Porque si no sabe y le decimos, hace esto, come esto y tanto de esto, y no le decimos por qué, difícilmente se va a comprometer con su tratamiento. Exacto. Bueno, de hecho, bajo mi visión, no tiene que ser tan paternalista la relación con el paciente, sino también tiene que ser el independiente. Correcto, correcto. Pero Entonces, tenemos que nosotros como profesionales en salud explicarles el por qué, obviamente lo más sencillo posible como para que nos entiendan y puedan comprometerse. No, no hay otra, ¿no es cierto? No hay otra. En la nutrición bariátrica ocurre eso, ¿no? Entonces, porque tienen que hacer tantos cambios en cuanto a textura los primeros meses después de la cirugía, eh, darle más importancia a lo que es la proteína, por ejemplo, por X o Z motivo, también se les explica, ¿no es cierto? Entonces, nuestra consulta es enseñar y los nuevos hábitos alimentarios y hay que hacer mucha educación alimentaria, eso sí. claro, el objetivo justamente es que el paciente adquiera más conocimiento para que justamente logre adquirir un hábito. Correcto, correcto. Y sepa manejarse, ¿no es cierto? Porque de pronto vos le das un menú y si no hay lo que está en el menú no va a saber qué comer, ¿no es cierto? No va a saber improvisar. En cambio, si vos le explicás los grupos de alimentos, o sea,
obviamente de lo más fácil posible, lo más rápido posible, qué sé yo, pero que entiendan el concepto de todo esto, el paciente se va a poder manejar solo. Claro, también muchas veces me ha sucedido a mí que los pacientes a veces ni siquiera necesitan una pauta de alimentación, sino quizás comenzar trabajando, por ejemplo, que desayune, o quizás comenzando o que ya comience a Correcto, cocinar. correcto, Entonces todo correcto. depende del contexto. Al final. Exactamente, y la forma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decíamos? Por ejemplo, a veces llegan a la consulta, y que es otro de los mitos que tenemos que desechar, de cuántas calorías es el plan que me va a dar, ¿no? O sea, olvídate de las calorías, les digo, olvídate, porque de pronto si yo te digo 1500 calorías y vos te tomas una botella de refresco con azúcar o de las gaseosas, ¿no es cierto? De las bebidas colas, etcétera, de pronto me cumplís los 1500 y no te estás alimentando, ¿no es cierto? Entonces, la cosa es de dónde sale eso, ¿no? O sea, que no olvidarse de contar calorías. Sí, es importante para algunas cosas, pero más que nada es explicarles el contexto en sí de lo que es la alimentación saludable, ¿no es cierto? Claro, en el fondo no es por aspectos cualitativos, sino de, digamos, de calidad, no de cantidad. Correcto. Y por ejemplo, en la nutrición bariátrica, previo a la cirugía y post cirugía hay dieta líquida, dieta licuada. Entonces, si vos le decís al paciente una dieta líquida, una dieta licuada, muchas veces licúan cualquier cosa con tal de consumirlo, o sea, tampoco es eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en enseñarle al paciente todo esto, todo lo que es la cantidad, calidad y qué es lo que queremos decirle en cuanto a lo que es la alimentación saludable, ¿no es cierto? Así que ese es el tema. Claro, también es justamente importante recalcar la importancia de la educación al paciente, pero también a su familia, porque todas las personas viven en un entorno, con sus personas, familia, importante educarlos a ellos Correcto. también. Correcto. Y lo ideal sería, por ejemplo, que a la consulta vayan con alguien de la casa, ¿no? Porque a veces el paciente también va y dice, sí, como te dice lo que vos querés escuchar como nutricionista, ¿no es cierto? Entonces, todo del libro, digamos, ¿no? Y sabemos que no es así. Y esto es otro punto importante en la nutrición bariátrica, el apoyo de la familia, porque, o de las amistades, en caso de que sean personas jóvenes, en el sentido de que vas a comunicar a tu entorno que te estás haciendo la cirugía. Hay personas que no quieren comunicar, no quieren decir, o sus familias en casa, el esposo o la esposa no los apoyan, o los padres. Entonces hay como, ¿cómo te puedo decir? Sin querer, hay como un boicot hacia lo que va a ser su cambio, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, les digo, a veces hay personas jóvenes que les gusta salir los fines de semana. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que ir con tus amigos y que comías antes y después vas a comer casi nada? O vas a dejar de comer, ¿cómo vas a explicar? No, digo cualquier cosa. Entonces, el apoyo de la familia, del entorno más cercano es fundamental para que obviamente no que dejen, digamos, de comer, digamos, en la casa, no dejen de comer ciertas cosas, pero sí que se apoye el cambio que quiera hacer el paciente, y de pronto el entorno que cambie también, ¿no es cierto? Porque de nada va a servir que uno cambie en la familia y los demás sigan con lo mismo, ¿no es cierto? Claro, Entonces, eso es fundamental, el apoyo familiar. claro. De hecho, en el fondo, el objetivo del nutricionista no es solamente indicar qué comer, también es mucho más integral, como usted nos está indicando acá. Es psicólogo también, muchas veces preparador físico, muchas cosas. Sí, lo hacemos, hacemos, a veces uno se pasa en la consulta escuchando, pero es importante, ¿no es cierto? Porque de ahí uno saca muchas cosas, ¿no? Para poder plasmar en un plan alimentario y hacer que el paciente se adhiera, ¿no? Entonces es muy importante eso de escuchar también, ¿no? Tampoco es que vamos a perder nuestro tiempo, pero sí es importante escuchar y de ahí, como te digo, vamos a poder plasmarlo en un plan alimentario, ¿no? Claro, por eso es importante siempre que las personas, digamos, se supervisen por profesionales de la salud, en este caso los nutricionistas,
que no tengan miedo, que en el fondo consulten, quizás aunque no piensen en la cirugía o sí lo piensan también, súper importante que siempre, siempre busquen ayuda profesional, que en el fondo Totalmente. el nutricionista no lo va a retar. Es que a veces, como vos decís ese rato, dijiste, es como paternalista. Entonces, Claro. al ser paternalista, vos estás llamando la atención. Y eso es algo que uno no debería hacer. Orientar sí, pero llamar la atención, digamos, pucha, nadie va a querer volver a tu consulta, ¿no es cierto? Entonces, y una cosa es darle las herramientas al paciente y que él decida, ¿no es cierto? Enseñarle, mostrarle, compartir información y que él decida hacer el cambio, ¿no es cierto? Entonces eso es fundamental. Claro, justamente entregar la independencia al paciente para que realice mejores elecciones alimentarias, para que también se pueda apoyar en su entorno, que en el fondo comunique el proceso en el cual está. Entonces, son muchos factores los que debemos evaluar. Correcto. Y acá, por ejemplo, el paciente bariátrico, como tiene esto de que no quiere decir que se hizo una cirugía, ¿no es cierto? Por, qué sé yo, ¿no? No quiere comentar y no tiene tampoco por qué ir divulgando, digamos, pero muchos entran en otro estado, digamos, por ejemplo, hay una depresión de no poder salir o de no salir para no tener que dar explicaciones, ¿no es cierto? Entonces, el quedarse en su casa, el no compartir, eso también hace de que esté dando vueltas todo y no pueda hacer bien el tratamiento y esté pensando con qué va a suplir o con qué va a minimizar esa depresión. Y Exacto. como está acostumbrado a la comida, ¿no es cierto? Entonces, si está en una preparación previo a la cirugía, va a ser bien complicado. Y si está en un post-cirugía inmediato, va a querer comer algo, no va a poder hacerlo y se va a frustrar, ¿no? Entonces, son muchas cosas que hay que trabajar. Por eso es la importancia de la preparación previo a la cirugía. Hay muchos pacientes que se van a operar más si es acá, a mí me sucede como es algo privado, entonces decide el paciente cuándo. Creen que es como una cirugía de vesícula, de apéndice, que está 2, 3 días sin comer cosas que comía antes y después vuelve a lo mismo. No es así. La preparación tiene que ser mínimo un mes para poder ir de alguna manera modificando estos malos hábitos a los cuales estaba acostumbrado y después para que les sea un poco más fácil, ¿no? Entonces es fundamental la preparación previo a la cirugía. Claro, justamente la idea no es generar una mala relación con la comida. Y además, de verdad, muchas gracias también por brindar este tiempo, porque en el fondo la obesidad es una pandemia ya mundial, instalada en todos los países. Antes era solamente Estados Unidos, ahora ya Latinoamérica no quedó atrás. Es increíble y lo lamentable es, si vos te pones a comparar con la pandemia actual que estamos viviendo, cómo la gente a nivel mundial se ha alterado, se ha preocupado y qué sé yo, y no así con la obesidad que también es considerada una pandemia, y seguimos y seguimos y seguimos con lo mismo y los números siguen aumentando, los tratamientos siguen aumentando y no hay los cambios que uno quisiera, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Justamente el llamado es para todas las personas que estén escuchando que si padecen obesidad, exceso de peso, o si solamente quieren mejorar su alimentación, busquen ayuda profesional. No solamente se queden con lo que buscan en YouTube, en Google, sino que busquen asesorías profesionales de nutricionistas, digamos. No, y eso es importante, ¿no? Ahora hay tanto acceso a la información, pero tienen que saber también discernir, saber, como te digo, filtrar la información. Por ejemplo, a veces van a la consulta y me dicen, yo leí tal cosa en internet, ok, esto es así, también poder no decirle por qué lo hiciste y recién venís a la consulta, ¿no es cierto? Sino que, a ver, ¿qué has escuchado? ¿Qué has leído? ¿De dónde? Y lo vamos viendo. Eso es importante. Está bien que uno pueda informarse, ¿no es cierto? Pero siempre va a ser mejor con un profesional idóneo, adecuado para tal fin, ¿no? Ya sea para obesidad, para diabetes, etcétera, ¿no? Es Exacto. importante. No, así que de verdad,
Muy buenas las indicaciones que nos acaba de dar, y justamente el llamado para las personas que repetimos que nos estaban escuchando, que busquen ayuda profesional, y porque en el fondo la importancia justamente de erradicar esta pandemia es fundamental, sobre todo hoy en día. Así que es, digamos, responsabilidad de todos Es erradicarla. responsabilidad de todos, totalmente. Y esta información que hace realmente es fundamental porque pueden parecer pequeñas cosas, pero es la única manera que tenemos de hacer para que hayan estos cambios. A través de cualquier medio, tratar de informar de la mejor manera a los pacientes, a las personas en general, ¿no es cierto? Para que tengan una buena respuesta a lo que son sus posteriores tratamientos, ¿no? Así que yo de verdad que te agradezco mucho que me hayas invitado para poder conversar y bueno, cualquier rato que quieras lo podemos seguir haciendo. No, muchas gracias a usted, de verdad, para mí es un honor contar con usted en este podcast. Gracias. Tiene mucha experiencia y en algún momento me gustaría llegar a ser como usted, ¿por qué no? Oh, te agradezco, de verdad yo me siento honrada que me invites cada vez y que traspasemos fronteras con este medio, que eso creo que es lo único bueno que nos ha traído la pandemia, poder desarrollar, ¿no es cierto?, esta comunicación y poder hacerlo y poder llegar a más lugares, a más personas con información. Así que yo de verdad te agradezco muchísimo y me encanta poder compartir información y poder compartir conocimientos con todos y con vos especialmente. Te mando un abrazo grande y saludos a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias a usted por su tiempo, así que es el primero en el podcast, pero va a ser el primero de muchos, así que muchas gracias. Bueno, me alegro. Un abrazo, Qué que esté muy lindo, bien. qué lindo. Un abrazo. Que Chao, estés cuídense bien. mucho. Chao, chao, chao.